Hola, muy buenos días. En la reunión que corresponde para el día de hoy, vamos a hablar específicamente de lo que corresponde al último 20% del tercer corte. En el caso de derecho laboral, sería lo correspondiente a la LOPSIMAT, al INSACEL, a los accidentes, los riesgos, etc. En líneas generales, la LOPSIMAT es la Ley Orgánica de Protección y Condiciones Medio Ambiente del Trabajo. ¿Qué pasa con esto? Esa es una ley que nace del seno de la Ley Orgánica del Trabajo cuando esta estaba vigente. Ahorita está vigente la Ley del Trabajo, pero en líneas generales nace como una necesidad de ampliar esa protección que el Estado a través de las leyes le quiere otorgar a los trabajadores, entendiendo de que en las leyes del trabajo en general, llámese orgánica, llámese del trabajo o laboral, dependiendo, en cualquier país, se toma en cuenta la relación laboral como un poco desigual, donde el trabajador es el débil jurídico y el empleador tiene hasta cierto punto más hegemonía, porque al fin y al cabo puede, entre comillas, presionar, coaccionar al trabajador, y el trabajador generalmente tiende a soportar cambios, condiciones, quizás por desconocimiento de la ley que lo protege, o por el hecho del temor a perder el empleo, el trabajo, el cargo, etc. ¿Ok? Entonces, en ese afán de protección que la ley del trabajo tiene con respecto a eh, las condiciones en que trabaja ese empleado, ese trabajador, entonces surge de esa ley la ley autónoma que es la LOPSIMAT. ¿Ok? Lo que pasa es que tiende a confundirse auditivamente con la LOPNA, y la LOPNA es la ley correspondiente a el área menores. ¿Ok? Ahora bien, la LOPSIMAT es un instrumento aparte, y dentro de la LOPSIMAT ustedes probablemente han oído mencionar INSACEL. El INSACEL es el Instituto de Previsión, ¿verdad? Que es el organismo, el órgano, el tentáculo que tiene la LOPSIMAT para ejercer control, auditorías, y si en dado caso verifica situaciones que no están acordes con lo que determina la ley, proceder. ¿Ok? Sin embargo, la LOPSIMAT trae, o en su época, porque ya tiene bastante tiempo en funcionamiento o en vigencia, trae unas cuestiones que en su momento fueron novedosos y ya nos hemos ido acostumbrando los que trabajamos en organizaciones o en empleos donde hagan valer la LOPSIMAT. Por ejemplo, no es que cuando yo como trabajador denuncie algo ante el ministerio, ¿verdad? O cite o convoque a INSACEL para que vaya y observe tal o cuales condiciones negativas hacia el trabajador, ¿verdad? Eso se va a dar así, porque la LOPSIMAT establece que debe haber un trío, ¿verdad? Establecido entre un representante del trabajador, un representante, perdón, de los trabajadores, un representante de los patronos y el funcionario que representa al Estado a través de su investidura determinada por la LOPSIMAT. De tal manera de que sean más ecuánimes, más objetivas las decisiones con respecto a tal o cual denuncia o tal o cual situación. Condiciones y medio ambiente del trabajo significa, dependiendo el grado no, el trabajo, el oficio, el desempeño que tiene que hacer cada empresa de acuerdo a su función social o su razón social. Por ejemplo, hay empresas que tienen un alto riesgo de hacia la salud del trabajador por las situaciones que ellas cubren. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, los tubos estos de electricidad que llamamos que llamamos fluorescentes, esos que son blancos, ¿verdad? Esos vienen en tubos transparentes y es un operario el que vacía, ¿verdad? Con un aparato
vacía el líquido que permite que ese tubo transparente se convierta en fluorescente. Actualmente, muchas de esas funciones las sustituye una máquina precisamente para evitar el contacto directo. Sin embargo, en las empresas que todavía lo hacen con la línea anterior, porque de repente no han tenido posibilidades económicas de cambiar al sistema actual, el operario que lo hace está prácticamente su uniforme. Es como imaginarse el de un astronauta totalmente forrado, una braga plastificada con una gorra, ¿verdad? Con una mascarilla, etcétera. ¿Por qué? Porque es altamente contaminante y dañino para el organismo. E inclusive antes, cuando las empresas trabajaban de otra forma, eh, esas empresas que tenían ciertos riesgos al momento de contactos con elementos químicos o cuestiones físicas que eran dañinas potencialmente al trabajador y que eran empresas grandes y tenían comedores, por ejemplo, se les obligaba, entre comillas, a consumir en el almuerzo leche. ¿Por qué? Porque decían que la leche era un antídoto universal. Antes había esa creencia generalizada. Todavía la hay, pero se ha descubierto que es para ciertos y determinados productos. Entonces, todos esos esfuerzos que hacían las organizaciones, y digo hacían, y ya les hago la mención por qué, que hacían las organizaciones y las empresas, las compañías, para mantener un equilibrio, ¿verdad?, interno, de tal manera que los trabajadores no se vieran perjudicados por labores que ya de por sí eran perjudiciales por los contactos que les digo de cuestiones físicas, o por lo menos aquella gente que se sube a los postes, ¿verdad? Y tiene que arreglar con esa, eh, o sea, grúas, ¿verdad? Y tienen que subir, el hecho de subir, no se sabe en qué momento pudiera haber un percance. Todo eso son oficios que tienen un alto riesgo. Entonces las empresas buscan equiparar, ¿verdad?, las condiciones de tal manera de que las condiciones propias de ese tipo de oficio que ejerce ese operario o ese empleado tengan la mayor seguridad dentro del margen lógico que implica la función en sí. Y eso es buscar las condiciones adecuadas de medio ambiente y del trabajo. Condiciones por lo menos como una persona secretaria que esté sentada todo el tiempo tipeando en una computadora o atendiendo redes o lo que sea. El hecho de estar sentada, eso no implica un riesgo, pero una posición así continuamente todos los días en muchas horas sin tomar ciertas precauciones también genera un daño que a lo largo y a lo corto se convierten en enfermedades laborales. El término enfermedad laboral significa que esa enfermedad, ese problema de salud surge a raíz de la consecución del ejercicio, de la realización de ciertos oficios o ejercicio de funciones que puede traerle ese percance. Por ejemplo, los operarios que trabajan en aeropuertos deben llevar sus protectores. ¿Por qué? Porque los ruidos que generan los motores de los aviones son impactantes, ¿ok? Entonces también ahí traemos a colación una serie de obligaciones que la ley impone tanto para la empresa, por ejemplo, en el área de que le ponía de los aeropuertos, de utilizar los tapaoídos, los audífonos, esos que cubren, protegen la parte auditiva, tapabocas en otra parte. Ahorita estamos en plena pandemia, nosotros eso, la empresa no lo surte los tapabocas, el gel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entra ahora, debido al cambio de condiciones, a lo que sería el ambiente, perdón, las condiciones y medio ambiente del trabajo. El caso que les ponía de las personas que están mucho tiempo sentados por obligación, porque no es que a mí me gusta y voy a estar sentada, de repente yo pudiera turnar mi actividad sentada y parada, por ejemplo, en el caso del docente, cuando nosotros estamos en clases presenciales, yo tengo la opción de hacerlo sentado, parado. Yo particularmente no puedo dar clases sentada, en este caso sí,
porque es hacia una pantalla, es otra condición, es otra circunstancia. Pero estando yo enfrente de estudiantes, para mí es muy, muy difícil quedarme sentada. Yo utilizo mi pizarra, yo utilizo los medios que tengo, si acaso me llevé un video BIM, en fin. Entonces, el hecho de moverme, el hecho de sentarme, el hecho de quedarme parado todo el tiempo ya es mi potestad. Pero hay ejercicios que sí obligatoriamente circunscriben a uno a estar en una posición. La secretaria, evidentemente, aunque hay una muy astuta, se pueden parar y trabajar, pero no es lo lógico. La lógica indica de estar sentada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa mucho tiempo, en épocas de presión, que etcétera, lo que sea, ese tiempo tan sentado, hay que ver que las condiciones ergonómicas, que son términos que la ley introduce, ergonómica significa de comodidad, sean las adecuadas, un asiento de acuerdo a la altura de la mesa donde se encuentra la computadora o los instrumentos que manipula, es lo ideal. Y así sucesivamente. El ambiente en sí, la comodidad del clima, ¿ok? Hay aparatos, por supuesto, los modernos no, pero hay aparatos que generan calor de por sí, y si de repente me toca en la ubicación general un aparato de estos que me genere calor, entonces yo tengo que tomar como empresa las previsiones para que el operario esté cómodo, para que él y tal, porque eso se trata las condiciones y medio ambiente del trabajo. Les insisto mucho en eso porque eso es el meollo de la ley, el proteger al trabajador dentro de esas condiciones del trabajo, ¿ok? Les pongo otro ejemplo hasta cierto punto que para ustedes será lejano, pero se daba. En el caso mismo de la docencia, antes, cuando no existían pizarras de esta magnética donde uno escribe con marcador, estaban las pizarras donde se escribía con tiza. Y la tiza, evidentemente, ustedes saben que al escribir bota un polvillo. Ese polvillo para mucha gente era un factor alergénico terrible. Maestros que prácticamente tuvieron que retirarse antes de que le correspondiera jubilación porque ese polvillo le fue mellando la estructura respiratoria, pero como en aquel entonces no se manejaba la Loximat, ¿verdad? Y no se le veía una correlación tan fuerte, simplemente buscaron otras alternativas para justificar su ausencia, vejez, etcétera, o alguna enfermedad de estas que se llaman crónicas. Las enfermedades crónicas son enfermedades no que están fuertemente en uno, sino que vienen de cierto tiempo que no habían sido detectadas y no se eliminan, sino continúan con una hasta el final de los tiempos, se pueden controlar, mermar, minimizar, pero no eliminar. Llámese diabetes, llámese hipertensión, ¿ok? Entonces, muchas veces se lo atribuían a este tipo de enfermedades porque después, muy posteriormente, descubrieron que ese polvillo hacía daño. Lo mismo que el asbesto, empresas que tenían galpones con asbesto, saben que el asbesto es el tipo de lámina ese que era, no es el acerolic ni nada, sino era un tipo de lámina con material que soltaba un polvillo que era súper mega fuertemente dañino para los trabajadores y hay gente que inclusive tenían su vivienda esto. Entonces, todo eso implica medio ambiente y condiciones de trabajo que la LOXIMAT trata de controlar. Aparte, si leen, que lo tienen ahí en el aula virtual, la LOXIMAT, verán que también se establecen rotación para los empleados, ciertas condiciones que deben variar porque no pueden ser perennes y continuas porque daña al trabajador, ¿verdad? Y situaciones similares que les permitirá abordar lo que es la temática correspondiente al 20%, al segundo 20% del tercero. Ahí se les pide que hablen de riesgos. Los riesgos son lo que veníamos ahorita en colación, hablando son las situaciones que potencialmente pudieran desencadenar en un problema, ¿verdad? Pero que controladamente uno pudiera subsanar o mantener súper controlado a fin de que se pudiera, porque entonces imagínense, si se eliminan todas las labores que pudieran presentar en algún momento riesgo, habría mucha parálisis a nivel de actividad económica, aunque ustedes no lo crean, porque muchas de las cosas que nosotros consumimos, nos servimos, son
en su generación, en su producción, cosas que muchas personas tienen que hacer o realizar y que generan riesgos para esas personas hacerlo. Entonces, en ese trabajo ustedes van a hablar de los riesgos, van a seleccionar un riesgo. Creo que es uno o dos, no me acuerdo muy bien, pero el asunto es que ustedes van a leer y van a establecer dentro de la clasificación de riesgos cuál les llama más la atención. Lo pueden hacer y la lógica indicaría que lo tomarán en cuenta de acuerdo a el ejercicio de su carrera, porque al fin y al cabo, uno de los parámetros fundamentales que tienen ustedes de meta es la consecución de su título profesional en el área que están estudiando. Entonces, bueno, que se vayan sumergiendo cada día más con las materias en lo que ustedes están especializando. Un riesgo que ustedes observen que pueda ser potencialmente agresivo o dañino o les pudiera afectar a ustedes en el ejercicio de su profesión, ya sea en relación de dependencia o libre ejercicio. Recuerde que les he hecho hincapié en todos los encuentros Zoom, ¿verdad? Que ustedes pueden ejercer en libre ejercicio de su profesión, ustedes independientes, son, como decir así, empleador y empleado, ¿verdad? Y aparte, en una relación de dependencia. La relación de dependencia es la que establece la ley del trabajo, la que rige básicamente la ley del trabajo, y es cuando usted tiene una relación de dependencia con su empleador, ¿ok? ¿Por qué relación de dependencia? Porque, por ejemplo, les pongo mi caso. Yo tengo una relación de dependencia con el Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre. Yo soy docente de esa institución. ¿Qué implica tener una relación de dependencia? Que yo trabajo para ellos, ¿ok? Ejerzo mi función como docente, que ese es mi cargo, pero en relación a esos empleadores. Ahora bien, ¿qué implica la relación de dependencia? Insisto mucho a eso porque ese es el meollo que permite establecer una relación de trabajo, una relación laboral. Implica de que yo no puedo llegar aquí y de repente el tercer corte habla de la LOPSIMAT, pero ese tema no me gusta o no lo domino, entonces voy a hablar de otra cosa que yo pienso que es más interesante. ¿Por qué? Si yo tengo un plan de evaluación al cual ceñirme, que la institución me lo determina y que no queda a mi creatividad, queda a mi creatividad y a mi potestad hacerles las evaluaciones que yo considere convenientes, siempre y cuando no sean menos de 2 por corte. Queda a mi potestad de repente hacer un examen online o un mapa mixto o una exposición o un canovio, ¿ok? Eso sí está dentro del margen como empleada que soy yo de la institución, que en este caso ejerciendo un cargo de docente, ¿verdad? Tengo yo como discrecionalidad, pero yo no puedo llegar aquí, o si estuviéramos, por ejemplo, la institución determinó que una manera de acompañarlos a ustedes en el proceso de sus aulas virtuales es realizar encuentros Zoom. Ok, yo tengo que acatar la normativa que lo establece. Ah, bueno, pero resulta de que yo en mi casa no puedo, porque no tengo las condiciones. La universidad me está dando condiciones para hacerlo. Pero resulta que yo no puedo trasladarme, bueno, yo tengo que ver qué voy a hacer, porque el patrono o empleador determina y por esa relación de dependencia que hay, yo tengo que cumplir parámetros establecidos. Las normativas están y uno las acata. La ley, el desconocimiento de la ley o que yo no quiera cumplir la ley no implica que yo pueda hacerlo. Yo tengo que acatarlo. Entonces, esa es una relación de dependencia. Ustedes no pueden dentro de sus organizaciones hacer lo que quieran. Tienen parámetros de conducta donde tendrán márgenes de discrecionalidad, pero basados en su conocimiento, en su experiencia, etcétera, pero siempre bajo la tutela de un superior jerárquico. ¿Me entienden ahora? Entonces, ya sea de una u otra, siempre algún riesgo ustedes ejercen, sea que estén en la calle, o sea que estén dentro de la organización, o de repente ahora que muchos estamos vía teletrabajo, el teletrabajo es el trabajo a distancia, hay otros riesgos, ¿ok? De repente el excesivo uso de la computadora, en fin. Entonces ustedes van a determinar un riesgo de los que contiene la LOPSIMAT específicamente, no leyes extranjeras, LOPSIMAT, que es la que nos interesa abordar. Y de ahí ustedes van a hablar de eso, van a justificar el por qué les llamó la atención. Todo esto es
súper individual. ¿Qué significa? Puede ser que 2, 3, 4, 10 estudiantes elijan un mismo riesgo, porque las cuestiones coincidenciales muchas veces se pueden dar. Lo que no se puede dar es la justificación igual para todos. Nadie justifica igual, nadie se expresa igual, nadie tiene el mismo alcance que otro. Entonces me llama mucho la atención que a veces ustedes justifican muy parecido al otro. Entonces queda la duda, ¿se copiaron o no? Como aquí yo no tengo el don de detective y tengo que ver a ver si está lo demás, yo tengo la presunción que todos se copiaron. Y por eso es que no sacan las notas que muchas veces esperan. Entonces, aquí la producción nacional independiente, lo que ustedes escriban y cómo lo justifiquen, es lo que vale. Desde la selección del riesgo, ¿verdad? Como se les está indicando, la justificación y todo lo que les pide la actividad. De eso se trata el último 20% del tercer corte. Y con eso ya finalizamos el semestre. Así que le voy a rogar encarecidamente estén pendientes de la fecha porque no va a haber ningún tipo de prórroga. Por el grupo de WhatsApp se lo plantea a los que están en el grupo de WhatsApp que muchas veces oímos, ha habido problemas porque la zona donde está el servidor en Caracas ha tenido cierta contingencia de la luz y se ha ido la luz y por supuesto el servidor queda sin electricidad y se cae la plataforma. No es la plataforma que ha presentado problemas. Entonces, ¿qué pasa? Me tienen que dar más prórrogas, pero ¿por qué? Si primero estas actividades están colocadas, unas desde diciembre y otras desde el principio de enero, han tenido tiempo para planificar. Lo que pasa es que muchos se desgastaron averiguando, ¿y para cuándo es? ¿Y para cuándo es? Porque planificar, aunque implica saber una fecha límite en borderline, ustedes deben comenzar a abordar, al igual que todas sus materias, para lograr un equilibrio entre todas. Primero. Segundo, porque las contingencias que han habido no han coincidido con las fechas de entrega de mi materia. Por lo tanto, mi materia entrega el 2 de febrero a las 11 de la noche. Llueve, truene, relampaguea y suena feo, pero es la realidad. Tenemos que aprender a acatar normas. Y la norma aquí está establecida aquí. No va a haber más prórroga, así que tengan en consideración los que están pendientes. Si por lo menos a mí me toca, ejemplo, porque no lo manejo, fecha de pagar la última cuota mañana, y resulta de que yo mañana no tengo el dinero porque hay factibilidad a cómo está la situación, ¿qué es la lógica que debo hacer? Tratar de sacar esta evaluación ahorita y entregarla, que tengo acceso a la plataforma, para no caer en que me tardan en confirmar, en corroborar, y entonces me levantan la suspensión después, se pasó el tiempo de entrega, entonces, profesora, mire, ¿y ahora qué voy a hacer? Miren que ustedes están hacia adelante, no se queden con lo del bachillerato, que todo era mucha queja y todo era una protesta y esperaban siempre que las soluciones vinieran de afuera. Las decisiones muchas veces las tienen ustedes en la mano y las pueden aplicar. Entonces, miren que ustedes están a punto de un proceso, de culminar un proceso de profesionalización. Cualquier cuestión, cualquier duda, independientemente del video, yo estoy por el grupo interactivo una vez a la semana en un horario que está establecido ahí, me conecto por si acaso necesitan. Estoy por la mensajería de la plataforma, por su aula virtual. Estoy por el grupo de WhatsApp, estoy por mi número de teléfono, estoy por estos encuentros Zoom. Así que yo creo que yo soy una de las más que está pendiente interactivamente hablando para ver si necesitan alguna aclaratoria o alguna pregunta, ¿ok? Entonces, de todo modo, este video lo voy a colocar en el aula virtual ahora más tarde y se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp para que lo tengan disponible, porque ya el examen está por abrir, ¿ok? Perdón, el examen no, la actividad ya está abierta. Bueno, nos vemos, que tengan un feliz fin de semestre y cualquier duda estoy a la hora, ¿ok?